Les invito a abrir sus Biblias en Jueces. Antes de poder entrar a este tema, yo quiero dejarle en claro una historia que marcó mucho la vida de una descendencia. Y es que nosotros de por sí no somos eternos en esta tierra. Algunos de nosotros llegamos a tener descendencia, ¿no? Los hijos y los hijos de los hijos. Y cuán importante es que la palabra del Señor, la importancia de que este libro esté dentro de la instrucción de nuestro día a día para nuestra actual descendencia y para mejorar las cosas hacia el futuro. Vamos a leer entonces en Jueces capítulo 2, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que el Señor había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Aquí lo importante: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos estado leyendo acerca de una historia que marca mucho la parte de la enseñanza y la instrucción acerca de los padres en el tiempo de Israel. La palabra de Dios nos dice en el versículo 8 que todo estuvo muy bonito hasta la etapa antes de Josué, los ancianos que estuvieron con Josué, o sea, los líderes que estuvieron ahí con él. Pero murió Josué, dice la palabra de Dios, y se quedó aquella generación que había estado con él. Pero ¿qué pasa en el versículo 10? Nos dice, ¿no? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y luego de esa generación que estuvo con Josué, ellos tuvieron sus hijos y hubo otra generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo le pregunto a usted, ¿por qué creen que estos hijos no conocieron acerca de la obra que hizo el Señor con ellos? De que pues ni siquiera les habían contado, ¿no? Ni siquiera les habían contado de que ellos habían salido de Egipto. Me imagino yo que no les habrán contado cuando el Señor abrió el Mar Rojo, ¿no? Tantas cosas, tantas historias que el Señor y tantos milagros que hizo Dios en proveerles aún el alimento, el vestido, algo maravilloso. Imagínense pasar tanto tiempo en el desierto y que la ropa siga creciendo, cosa maravillosa, ¿no? Pero dice la palabra aquí que esta generación no conocía lo que había hecho el Dios de Israel. ¿Y qué más dice adelante? Y estos hijos, al no conocer, claramente, al no conocer lo que hizo Dios, estos hijos hicieron lo malo, versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a otros Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. ¿Qué tiene que ver, hermana Lorena, con la autonomía? Recordemos, como les mencionaba al inicio, nosotros no somos eternos, ¿no? Bueno, fuera acá Josué vivió hasta los 110 años. Bueno, hoy en día una persona promedio no vive hasta esa edad, ¿no? Y pasar los 60 es una bendición, corona, ¿no? Al Señor. Pero en este tiempo
era muy importante el contar las historias de todo lo que el Señor había hecho. Los padres de por sí les habrán criado a sus hijos con el alimento, el vestido, pero les faltó algo muy, muy importante, de contarles las historias que ellos vivieron para la nueva generación. Y es ahí, por la falta de conocimiento que tuvieron los hijos acerca de un Dios real, en la cual sirvieron sus padres, cayeron en cosas muy desagradables, ¿no? El Dios acá se sirvieron a otros Baales y a Astarot. Baal, Dios de la lluvia, de la fertilidad, y Astarot, Dios de la sexualidad. Imagínese usted hasta dónde cayeron esta generación. Pero vamos a un punto importante. La cualidad que tenemos, bueno, que futuramente yo tendré, de ser mamá, de ser papá, ¿no? De formar a los hijos en enseñanzas claras, con muchas experiencias por parte de los padres. La importancia de generar autonomía en los hijos es también mostrando nuestra experiencia. Yo no le puedo decir a mi hijo, vamos, tú puedes, adelante, cuando yo también cuando estoy en mi trabajo me desmotivo. ¿Cómo puedo yo motivar a alguien, intentar calzar algo en alguien cuando yo no lo vivo? ¿No? Lo mismo pasó en esta historia de esta generación, que al no recibir el consejo correcto de los padres, se desviaron, ni siquiera le enseñaron que existía un Dios, creo yo, porque se fueron con otros dioses, ¿no? Entonces, qué triste es el hecho de que nuestros hijos crezcan en una autonomía lejana al Señor. Lo principal es que nosotros podamos brindar consejos que realmente le funcionen para su día a día, ¿no? Para su vida, para que puedan estar fortalecidos. Y es así como comienzo ahora esta conferencia acerca de la autonomía. Nosotros no podemos generar autonomía en nuestros niños si es que nosotros no lo tenemos. Indistintamente si hablamos de papá o mamá, algunos de acá somos líderes dentro de la escuela dominical, aún hasta para predicar a un niño, ¿no? Hay que tener esa cualidad, esa gracia delante de Dios para que un niño pueda entender las cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios que sí, la palabra crece en su tiempo, pero si es que no hay una buena tierra en nosotros, no va a poder germinar como tal. Y por lo tanto, no vamos a poder dar buenos frutos. Amén. Entonces, no nos engañemos, sino que fijemos correctamente la palabra del Señor en nuestras vidas. Aquí vemos también en la historia que los padres de esta generación, ¿cómo habrá estado su vida espiritual? De repente forjaron más en otras cosas que tengan aspectos académicos, que no está mal, ¿no? Que tengan valores quizás, puntualidad, respeto, bueno, puede ser, ¿no? Pero dejaron de lado a la parte espiritual y al dejar esto de lado cayeron en cosas muy terribles, ¿no? En adorar a dioses donde se enfocaban en aspectos de la concupiscencia, en aspectos de adorar porque el dios Baal hacía que cayera la lluvia y hubiese gran cosecha, entre otras cosas más, y cayeron en estas cosas. ¿Por qué? Por la falta de poder brindar esa autonomía en los hijos de esa generación. Nosotros somos libres, el Señor nos habla acerca del libre albedrío. Y nuestro Padre Celestial nos da mucha libertad a las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Pero es justamente bajo la autonomía en el Señor, nosotros nos vamos manejando día tras día, ¿no? Él dejó su palabra también para poder encaminarnos en ese proceso. ¿Por qué creen que un adolescente, un niño, no tiene aspiraciones? Hay niños, por ejemplo, que les dice, anda, a hacer la tarea. Es que no quiero. Hey, tú vas a ir al colegio, ¿verdad? No quiero. Y no quiero ir a la universidad, no quiero ir al instituto, ¿no? Se quedan el simplemente hecho de que, bueno, trabajo, consigo mi dinero y ya está, y en lo fácil. Porque hay jóvenes también que no tienen aspiraciones. Porque hay niños que tienen temor para hacer las cosas. ¿Por qué existe este tipo de situaciones en nuestra vida? ¿Por qué, por ejemplo, mi hijo hace las cosas sin consultar?
Porque hay niños, hay personas, y yo creo que hasta uno mismo, a veces hasta nuestros padres, no ha habido ganas de querer contarle algunas cosas, ¿no? Cuando hablábamos también nosotros de la comunicación asertiva, ¿no? Dijimos la importancia acerca de los padres, de que evitemos juzgar las cosas de que van diciendo nuestros hijos y sobre todo evitar burlarnos de lo que nos dicen, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Usted quisiera que su niño dijera, no, pero tú eres inteligente. Hay muchos padres que dicen así, pero tú eres inteligente, tú puedes alcanzar esto, tú puedes obtener la beca tanto, tú puedes alcanzar el primer puesto, si no haces nada en la casa. Y yo como hijo le dijera, vale, muy bien, papá, pero tú también eres inteligente, ¿y por qué no tienes 3 carros? ¿Por qué no tienes 2 mansiones? ¿Por qué tú no tienes quizás una empresa, una fábrica? ¿Por qué? Si tú también eres capaz, eres inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted qué le respondería? A ver, ¿no lo necesito? No lo requiero, no lo requiero, no lo necesito. Ahí entendemos la cuestión de por qué los jóvenes no tienen aspiraciones. Porque de repente usted dirá, bueno, para mí tener 3 carros no es mi interés, no lo necesito. Yo con la gracia del Señor ahí estoy. ¿No? Lo mismo es cuando yo le pregunto a un adolescente, ¿por qué tú no quieres estudiar? Es que no quiero. ¿Por qué? Porque no es su necesidad. Para él eso no es necesario. Y esa innecesidad tuvo que haber llegado de alguna otra manera. Amén. Ya sea porque lo vio en experiencia de alguien, porque de repente vio que el papá de repente no estudió y dijo, yo también quiero ser como mi papá que no ha estudiado, y al final pues está ganando su dinero y está al menos sabiendo darnos la existencia. Aquí hay que ponernos siempre en los zapatos de las otras personas. Eso se llama empatía. Aquí entendemos entonces de que para poder encontrar una motivación en alguien es primero marcar una necesidad. Usted se motiva al venir a la iglesia, ¿por qué? Porque tiene la necesidad de llenarse espiritualmente. ¿Usted por qué hay niños motivados en ir a la escuela? Porque quieren aprender, porque quieren ir a conversar nuevamente con el amiguito, la amiguita, ¿no? No todos los adolescentes, pero hay muchos que están motivados en entrar a una universidad quizás. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de superarse en la vida. Toda motivación, siguiente diapositiva, toda motivación, hermanos, nace por una necesidad. Cuando yo necesito algo, mi cuerpo se motiva, mi cerebro se motiva en hacer un plan de acción y ¡buah!, lo cumplo a cabalidad. Amén. Entonces, todo tiene una razón. ¿Por qué un adolescente a veces nos responde mal ante las cosas, no? ¿Por qué no está motivado? ¿Por qué no quiere venir a la iglesia, por ejemplo? Y estamos ahí, íncale. Porque no hemos marcado una necesidad en él, ¿no? No le hemos explicado que tú, hijo, tú necesitas de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que lanzamos a veces a los padres es que tú tienes que ir a la iglesia porque yo te mando. No es así. Nunca voy a marcar una motivación así. Yo tengo que marcar una motivación en base a una necesidad, ¿vale? Vas a dar tu examen, necesitas orar, necesidad, ¿no? No es que tienes que ir a orar porque, no sé, vas a jalar si no oras y el Señor te va a hacer que jales. No, tú necesitas orar para que puedas aprobar, ¿no? O con una historia, mira lo que le pasó a tal profeta que pidió ayuda a Dios primero y luego se fue a hacer las cosas. La importancia de conocer la Biblia, ¿no? Para poder brindar consejo oportuno, asertivo, como dijimos, ¿no? Está muy bueno, los hijos tienen muchas capacidades y es muy cierto, pero hay que marcar la necesidad en sus vidas para que ellos se motiven en venir. Algunos jóvenes o adolescentes o hasta niños vienen por la necesidad de algo que ya les ha pasado muy fuerte. No puede ser, ya jalé dos exámenes, mamá, ¿cómo hago? Van y la mamá, y ahí recién buscan, ¿no? Pero no, la mamá o papá tienen que ser siempre observadores en qué están fallando los hijos y marcarles esa necesidad. Tú necesitas esto, tú necesitas lo otro, para motivar. Una vez que marco la necesidad, yo motivo. Cuando un hijo no tiene aspiración o motivación para hacer algo es porque no tiene la necesidad de hacerlo o simplemente no tiene sentido de que haga las cosas por una misión que al final la motivación son de los papás. O sea, la meta es del papá y no es del hijo, ¿no? Eso muchas veces ha pasado en la historia.
ya que a veces los padres han intentado proyectar en los hijos, ¿no? Y yo sé que algunos de ustedes también por ahí, ¿no? Mamá ha intentado ahí colocarles, pero entra, sabiendo que a uno no le nace, ¿no? A veces hay que tener en cuenta también la necesidad de los hijos, ¿no? El hecho de repente necesitar algunas cosas. No todo lo que usted deseó en la vida, y eso hay que tenerlo en claro. Como papás, estamos muy contentos de que los hijos alcancen muchas cosas. Pero no se desmotive cuando a veces él dice o el hijo dice, no, pues que papá, yo voy para este rumbo. Es muy distinto cuando uno va motivado hacia algo a cuando uno te involucra sin de repente ser algo tan marcado en la vida de alguien, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por eso. Eso se llama la proyección. Y evitemos generar esa proyección en los hijos. Los hijos son otra nueva vida. No va a ser tu copia. Va a ser otra nueva vida. Si a ti te gusta, por ejemplo, las matemáticas y tu hijo te sale músico, no va a decir que es el error de la familia, no, sino que es la cualidad que el Señor ha permitido que Él gestione en su vida. Amén. Por eso no hay que desmotivarnos, sino impulsarlos. Amén. No imponiendo las cosas. Entonces acá está, la ley de la motivación. Todo debe quedar claro que es verdad que debemos esforzarnos, ¿bien? Pero si realmente uno quisiera algo, ya lo hubiera realizado. Yo me acuerdo que era demasiado ansiosa en algunas cosas porque decía, yo quiero ir. Yo me acuerdo que para el colegio, yo hasta me dormía con las zapatillas, con mi mochila, con mis útiles nuevos y estaba abrazada ahí. Mientras que mi hermano lloraba y decía, ¿por qué va a iniciar el colegio? Yo estaba contentísima, yo estaba feliz de que iniciara el colegio porque iba a tener útiles nuevos, mis zapatos nuevos y todo feliz. Pero mi hermano era otra cosa. Yo decía, ¿pero por qué sufres si el colegio es bonito? Le decía, no, es que tenemos de motivaciones distintas, ¿no? Motivaciones distintas. Y como comentaba también la hermana en el testimonio, cada hijo es distinto. Y hay que encontrar ahí la necesidad en cada uno. No todos tienen la misma necesidad. Es más, hasta para la comida, no todos tienen la misma necesidad. El hecho de comer menos, más, son distintos, ¿no? Amén. Entonces, toda motivación nace por una necesidad. Y al lograr una motivación, puedo llegar a una meta, al objetivo, a cumplir lo que yo deseo hacer, la actividad, la acción. Amén. Hay que tener en claro que la motivación siempre va pegado con la acción. Yo puedo motivar a muchas personas, y yo creo que es algo muy bonito motivar a las personas, pero si no hay un plan de acción, no hay actividad, solamente palabras y no hay hechos, no se cumple, no hay meta. No, yo le decía a mis alumnos ayer que estuvimos hablando del tema de la motivación, y le decían, fíjate, si quieres tú ingresar a la universidad y solamente le das 30 minutos a tus libritos y casi de 10 horas, 12 horas para dormir y 4 horas para írtelo con los amigos, bueno, ingresarás a la universidad sí, pero de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás dando el tiempo poquito. Entonces, tu plan de acción va a ser para un largo plazo, ¿no? ¿Y es lo que tú quieres o quieres tú ingresar ya? Es la pregunta que hay que hacerle, ¿no? Entonces ellos mejorar ese plan de actividades. Si toda la motivación va siempre relacionada con la acción. Yo motivo a alguien, pero al mismo tiempo le doy alguna actividad, salidas, ¿no? Está bien, ¿no? Si mi niño viene con un examen con baja calificación, vale, motivo. La siguiente te va a ir mejor, pero tienes que ponerte a estudiar. Tienes que organizarte, tienes que gestionar actividades, menos celular, más cuadernos, ¿no? Buscar la oración, porque también es parte de tu ayuda espiritual. Pero eso hay que inculcar, la fe en los hijos, la experiencia. Es bueno que los papás, y es por eso que pedíle, Señor, dame experiencias, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me contaba muchas experiencias, aún, por ejemplo, cuando le pagaban las deudas, yo decía que sí, mamá, si yo chiquita no entendía, pero ella poco a poco me iba dando a entender, es que si tú confías en el Señor con todo tu corazón, el Señor cumple, decía ella, y me daba las experiencias que ella me contaba, ¿no?
Eso es lo que no pasó en esta historia de Josué. Tantas maravillas que hizo el Señor, sacarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud. No les contó, por ejemplo, cuando descendió el maná del cielo, ¿no? Imagínense, el Señor les cubrió todas las necesidades, los sacó de la esclavitud, los liberó de los egipcios. No les contaron esas historias. Acá la Biblia lo dice. Esta generación creció sin saber lo que hizo el Dios de sus padres y se desviaron hacia otros dioses. Qué pena, ¿verdad? Aquí nos habla claramente que hay que inculcar esa enseñanza en el Señor. Ellos no contaron las maravillas que hizo el Señor en su vida, pero usted sí le tiene que contar a su niño, a sus hijos, a quien usted encuentre. Amén. Todas las maravillas que el Señor hizo, usted tiene que comunicar, ¿no? Eso es importante, eso es muy bonito, porque incrementa la fe en otras personas. Por eso es bueno pedirle, Señor, dame experiencias. Señor, quita toda incredulidad de mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda con fe decir las cosas de todo lo que usted hizo en mi vida. No es necesario decir o no es necesario haber pasado por una vida tan desastrosa. El Señor aún nos ha sacado de muchas cosas, de la mentira, aún sea quizás de las cosas que hacíamos en el mundo. Los niños, los adolescentes son muy preguntones, son muy curiosos, ¿no? Y si usted solamente le dice, ay, ora para que tú también sientas, y yo no le genero una necesidad, nunca se va a motivar a orar. Yo le tengo que generar una necesidad. Recuérdelo. Primero marque una necesidad. Tú necesitas a Dios. Aun cuando usted le predica, ¿no? A alguien. ¿Tienes esto? Muy bien. ¿Tienes lo otro? Muy bien. Tú necesitas a Dios. Amén. De ahí yo le motivo, tienes que venir a la iglesia. Ahí recién entra la motivación. Y así voy generando la autonomía en los hijos. Poco a poco ellos van tomando sus decisiones en base con la ayuda de Dios, consultando consejería con papá, por eso que tiene mucha prestación, mucho buen oído para las cosas que dicen ellos, ¿no? Y poco a poco vamos obteniendo un ambiente donde pues los hijos tienen confianza con los padres. ¿Bien? Lo importante es generar esta famosa palabra que es el apego seguro. Amén. Aún cuando nosotros somos niños, aún en el hogar, cuando estamos en la infancia de 2, 3 añitos, experimentamos lo que es, o desde ahí se puede trabajar la autonomía. Hay padres que hasta el día de hoy no dejan que ni los niños se vayan al parque porque te vas a ensuciar, ¿no? Vas a estar así, vas a estar con el pantalón todo roto, vas a estar con la carita sucia, las manos sucias. No, mejor quédate aquí sentadito. ¿No? Y a veces el niño, por ser obediente, a veces hace caso. Y luego cuando es adulto, tiene problemas para conversar aquí adelante, tiene problemas para exponer, tiene problemas hasta para comunicarse con el profesor, tiene problemas hasta para decir, yo tengo una pregunta dentro de la escuela, ¿no? Acá los que han sido maestros se dan cuenta que hay niños que tienen preguntas, pero no lo hacen por temor. ¿Por qué nace este temor de no consultar las cosas? ¿No? El hecho, por ejemplo, es por una falta de autonomía. No es que yo le digo, hermana, usted va a dejar a su niño que juegue a sus anchas. No, hay que indicar reglas, límites y luego yo marco su autonomía. Su autonomía no es libertinaje, ¿eh? Autonomía es que es una persona que está dentro de límites, dentro de normas. Tú tienes la potestad de llegar hasta acá. ¿No? ¿Vas a jugar? Ok, vamos, 1 hora, marcando reloj. Puedes jugar todo lo que tú quieras y ya luego yo te cambio, ¿no? Y luego ya venimos a la iglesia, ya no, ahí no se va a jugar. Entonces le doy el pase para que el niño tenga autonomía en hacer sus cosas, jugar, trabajar, lo que él quiera, ¿no? Pero tampoco es que yo le doy a las anchas. Ah, ya vete y de acá en 3, 4 horas te vengo a recoger. No. Sino que yo le estoy dando autonomía en el sentido, marcándole reglas, límites, que eso es lo que tiene que ver en casa. Y qué bonito es marcar las reglas desde un principio, porque si usted intenta hacer el cambio, no es que sea difícil, bueno, no es que sea imposible, perdón, pero es más difícil, ¿no? Qué bueno es marcar desde antes las reglas con el celular, pero es algo que es un hábito que se tiene que hacer. Si usted no lo hace desde un principio, va a costar. Es como el cerebro, ¿no? El cerebro, por ejemplo, si usted tiene un pensamiento distorsionado y lo quiere cambiar de la noche a la mañana, es imposible. El cerebro es como un músculo
Y es como hacer ejercicio. El primer día cuando usted hace ejercicio se cansa, ni siquiera dura 1 minuto, ¿no? En la máquina de correr está la justa 5 minutos, luego al día siguiente de repente 6 minutitos. Y no es un cambio rápido, es algo que se necesita sacrificio. ¿Cómo generar autonomía? Primero, marcando normas y límites dentro del hogar, para que en base a ese intervalo de normas, ellos tengan la libertad de hacer lo que a ellos les gusta gestionar, ¿no? Si pasa, ya hay manera de poder corregirle porque usted lo marcó desde un principio. Amén. Y así es como se genera la autonomía, dejando la sobreprotección, no yéndonos hasta un lado de sobreprotección, pero tampoco yéndonos a un lado de negligencia, o sea, dejarlo que gestionen las cosas por sí solos. Los niños son muy hábiles para poder aprender, ¿no? Aún los adolescentes también. Hay niños que, por ejemplo, con 1, 2, 3 repeticiones de enseñarle cómo le lava los dientes, ya no necesita su ayuda para colocar la pasta, ya el niño ya aprendió. Eso es marcar la autonomía. Yo no puedo castigar si yo no he enseñado, yo no he disciplinado antes. Amén. La disciplina es enseñanza. Si yo no he enseñado, yo no lo puedo castigar. Es como, por ejemplo, si el niño coloca la pasta dental, no en las cerditas del cepillo, sino al revés, yo no le puedo decirle, ¿no? Yo no le puedo decir, oye, pero no se hace así cuando yo ni siquiera le he enseñado. Primero tengo que enseñarle, disciplinar, para que el niño recién gestione la actividad. Hay niños hay niños que hasta el día de hoy, ¿no? Muy autónomos y son muy despiertos a la hora de comunicar, hablar, ya se cambian solos, ¿no? A la edad que corresponde, ya se lavan los dientecitos solos, ya saben hacer las cosas muy bien y eso es autónomo, no es necesario. Ahora, con esto no quiero decir que usted va a perder la supervisión, no. Autonomía está dentro del hogar, tiene que haber, pero también tiene que haber supervisión. Yo sé que mi niño hace caso, lo entiendo, pero tengo que ir. Vale, en 5 minutos estoy yendo a supervisar, ¿sí? Avanza esto, ya, y voy. Y tengo que cumplir. Si yo le digo, voy a ir dentro de un momento a ver tu cuarto cómo está, tengo que hacerlo, porque es parte de mi trabajo. Al principio usted obviamente va a estar detrás de él, al principio, pero lo normal es que si usted es como buena maestra dentro de casa, que el niño aprenda enseguida las cosas, ¿no? Hay cosas que va a aprender rápido, hay cosas que va a aprender de repente costándole, pero es un proceso, que usted tiene que hacerle seguimiento. Y ese seguimiento va a durar hasta la adolescencia. Porque aún los adolescentes creen que ya no tienen que tener supervisión de los papás. No, sino que deben consultar con los papás. Debe haber una buena comunicación con los papás, aún la etapa de la adolescencia, que es una etapa muy difícil porque hay mucha presión de grupo. Los niños son muy cariñosos y son muy inteligentes también, pero hay que tener en claro que hay que predicar con el ejemplo dentro de casa. Es bueno que recalque la importancia de que porque te amo, yo te digo esto. Porque yo te quiero y realmente te aprecio y no quiero que sufras, tienes que tener en claro que la vida no es así como tus amigos la pintan o no es como los padres de tus amigos intentan solucionar las cosas, no es así.